Ya hemos visto cómo el Papa trata a los cristianos y a los de otras religiones. Este último gesto ha indignado a la mayoría de los cristianos. El Papa besando los pies de dos dictadores que están en guerra, que están dejando que su gente se masacre, besándole los pies como si fueran dos personas dignas de alabar, mientras él no deja que los fieles besen su anillo. ¿Se considerará peor que estos dos dirigentes de Sudán del Sur? Hemos visto cómo el Papa está muy contento con la gente comunista de izquierdas y sin embargo, cuando fue a ver a Trump y a Bolsonaro, el gesto adusto de el Papa Francisco no dejaba lugar a dudas de que no estaba en un lugar cómodo para él. El Papa no está defendiendo los ideales cristianos y tiene que ser un cardenal africano el que llame la atención sobre el peligro de la inmigración masiva. Que Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, la hija del dictador, y Maduro tienen cuentas en la banca del Vaticano, IOR, Banco del Vaticano. Cabello tiene 50 millones de euros provenientes de la banca Banesco. María Gabriela Chávez tiene 851 millones de euros, girados por HSBC. Y Maduro, fíjense, Maduro, que dice que es un conductor de autobús y un obrero, tiene 859 millones de euros. Seguramente por esto el Papa está muy contento con Maduro y le ríe las gracias. Y seguramente la razón por la que el Papa no está contento con Trump es que probablemente la Iglesia Católica vaya a ser denunciada por los Estados Unidos utilizando la ley RICO, la ley que se creó para utilizar contra bandas criminales para poder encarcelar a los dirigentes de estas bandas, puesto que ellos no se ensuciaban las manos, pero sí permitían o solicitaban que se realizaran crímenes en su nombre. Esta ley permitiría a los Estados Unidos denunciar a la Iglesia Católica y al Vaticano y podría quitarle todos sus bienes en Estados Unidos, incluso podría ponerle sanciones internacionales e incluso podría llegar a meter a la cárcel a cualquier dirigente o alto cargo eclesiástico que esté en el país. Por lo tanto, el Papa también podría ser objeto de una investigación criminal. Permite a fiscales federales enjuiciar a personas debido a su pertenencia a una organización criminal. Y diréis, la Iglesia no es una organización criminal, sí lo es, desde el momento que se descubren casos de pederastia y la propia Iglesia lo oculta. Ocultar las pruebas y ocultar los delitos es un crimen. Pero no los han ejecutado, o si en el plazo de 10 años solo han cometido 2 de un total de 35 delitos establecidos. Ocultar y falsear pruebas o destruir pruebas son delitos, son 2 delitos de todos los muchos que pueden haber, como la pederastia. ¿Y cómo se ha llegado a este punto? Pues resulta que desde la llegada de Trump al gobierno americano se lleva estudiando la posibilidad de llevar a juicio a la Iglesia por los casos de pederastia y corrupción infantil. Al parecer esto es algo a gran escala y involucra a muchísima gente. Debido al caso de NXIVM, donde grandes figuras políticas de México y también de Estados Unidos con la mafia Arizona, puede que hayan llegado a investigaciones que les han llevado al mismo punto. Probablemente Donald Trump le habrá dado algún tipo de ultimátum, si no le ha dado varios avisos desde que está en el poder, y el Papa no ha hecho nada. Por lo tanto, cansados ya de esta actitud y buscando justicia, el asesor de Donald Trump se ha decidido
a darle la guerra también por otro lado. ¿Y de qué manera? Entrenando gladiadores cristianos. Entrenando gladiadores. ¿Qué tipo de gladiadores? ¿Estos? No. Estos tampoco. Estos, bueno, algo así. Parecido. Quiere, con el espíritu de los gladiadores, educar, entrenar y no solo físicamente, sino moralmente, a gente que esté dispuesta a dar la guerra contra este falso cristianismo que nos está mostrando la Iglesia Católica. Steve Bannon, el asesor de Donald Trump, el que le ha hecho llegar al poder, es un católico conservador que está muy frustrado con el Papa. Este domingo va a salir una entrevista de Steve Bannon donde habla sobre todo esto de los gladiadores que él quiere entrenar y cómo quiere dar la batalla a la Iglesia Católica, que es de todo menos cristiana. Aquí tengo una traducción de una entrevista. No es exactamente lo mismo que va a decir el domingo, pero en grandes rasgos esto es lo que está moviendo a Steve Bannon. ¿Por qué está tan cabreado Steve Bannon con el Papa? Primero, por el tema de la pederastia. Se les ha avisado varias veces de que tomaran cartas en el asunto y no lo han hecho. Sus acuerdos con el gobierno comunista chino, que está nombrando obispos, y obispos ya nombrados por la Iglesia, están siendo expulsados y perseguidos. Y el Papa avaló estos obispos que habían decidido el gobierno chino. La crítica que el Papa hace a los movimientos populistas y nacionalistas. Parece ser que todos tenemos que ser internacionalistas y que nos tiene que dar igual nuestras tradiciones y tenemos que aceptar con los brazos abiertos que vengan gente a cambiar nuestra forma de vida. De ahí su ardiente apoyo a los inmigrantes y su poco apoyo a la gente que ya es del lugar, como si todos los que viviéramos en Europa o en América o en Occidente en general fuésemos ricos y lo que quisiéramos es simplemente proteger nuestra riqueza, cuando no es así. Simplemente queremos preservar nuestra forma de vida y nuestro bienestar. Y Steve Bannon tiene una propuesta que es que si tú también estás cansado de todas estas cosas que dice el Papa y de alguna manera te sientes cristiano y crees en los ideales cristianos, pues que hay que levantarse en contra de toda esta falsa iglesia y cambiar algo en el poder de la iglesia, porque si no, la iglesia como tal va a desaparecer, y puede desaparecer en menos de 10 años por lo que dice este señor, por la ley Rico. Si le meten en un juicio, obviamente va a salir culpable porque él es la cabeza visible, se sabe que han habido casos de pederastia y no han hecho nada. Incluso el Papa, el que hay hoy en día, ha readmitido a algunos sacerdotes que habían sido acusados de pederastia y que habían sido apartados ya por el anterior Papa. Por lo tanto, está protegiendo y ocultándolo. La propuesta de Steve Bannon es: ¿qué te parecería pasar un año en un nuevo instituto en Italia, con el objetivo de emerger como un gladiador de la defensa de la civilización judeocristiana? Bannon estuvo en Roma a finales de marzo para hacer los preparativos de un programa de estudios que se echará a andar el próximo otoño en un monasterio medieval en Tisulti, a 1 hora de Roma. El concepto de gladiador es su determinación, perseverancia. Los gladiadores no eran solamente técnica. Lo más importante era esta increíble determinación. A eso se le refiere Bannon con lo de gladiador. No sé si ha elegido un término muy adecuado, porque ya tendríamos los monjes guerreros como los templarios, ¿no? Y cosas así, pero bueno. Bannon predijo que sin una intervención dramática, toda la Iglesia Católica estadounidense podría terminar en la administración judicial en 10 años después de ser procesada según los estatutos de Rico, diseñados originalmente para combatir el crimen organizado, pero se puede utilizar en cualquier organización. Si han cometido crímenes ya son
una organización criminal, por lo tanto se puede aplicar esto. Este hombre está determinado, con frases como "es tan obvio que esto va a terminar en lágrimas", van a comenzar a tratar a la Iglesia como a la mafia. Los estatutos de la ley Rico están configurados para tomar activos inmediatamente y comenzar a monetizar esos activos y dárselos a quien sea. Por lo tanto, podrían quitarles todas las iglesias, todas las propiedades, cuentas, todo. Todo. La Iglesia en Estados Unidos se quedaría sin nada. La propuesta de Bannon es que se elimine a los cargos eclesiásticos del poder de la Iglesia y sean personas laicas, que no sean personas que están ahora metidas dentro del organigrama eclesiástico, porque eso está podrido ya. Bannon dijo que ha procurado lo suyo en la última ola de escándalos de abusos sexuales clericales, especialmente aquellos que involucran a Teodoro McCarrick, ex cardenal y ahora ex sacerdote, acusado de una amplia gama de abusos sexuales y mala conducta, y del cardenal Donald Wuerl, quien renunció al arzobispado de Washington, después de ser mencionado en el informe del Gran Jurado de Pensilvania por su manejo en los casos de pederastia eclesiástica. Es que están habiendo muchos casos en Estados Unidos de la Iglesia, y como el Papa no está haciendo nada, no está tomando cartas en el asunto y está expulsando directamente a todas estas personas y llevándolos ante la justicia, que es lo que tendría que hacer, pues como no lo está haciendo, este señor ya se ha cansado y se ha decidido a plantar guerra no solo judicial, sino espiritual. Sobre lo del gobierno chino y los obispos, el señor Bannon dice: el Papa Francisco y el secretario de Estado, Pietro Parolin, han firmado un acuerdo con el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino no es el pueblo chino. Este es un cuadro radical del presidente Xi y sus secuaces, una dictadura totalitaria cuyo objeto principal en su búsqueda de control es básicamente la destrucción de las religiones. No solo la feligresía católica lo padece, hay una arremetida contra cualquier religión, dijo Bannon. Hay un proceso en ese acuerdo que lleva relaciones diplomáticas plenas entre el Vaticano y el Partido Comunista Chino, y eso arroja a Hong Kong, arroja a Taiwán, arroja a 100 millones de católicos bajo el autobús. Esto es indignante. No puedes hacer esto, efectivamente. Si tú eres la cabeza visible de la Iglesia, ¿cómo vas a dejar de lado a los católicos si tú eres el jefe de la Iglesia católica? Bannon expresó su frustración por los detalles del acuerdo firmado en septiembre pasado entre el Vaticano y China para regular la selección de obispos, que no se ha revelado, encima es oculto, insistiendo en que el Vaticano está obligado a firmar la Convención de Viena de 1961 que regula las relaciones diplomáticas para evitar acuerdos secretos. Bannon dijo que ha recabado un Estado de Derecho de 100 millones de dólares, financiado por multimillonarios chinos expatriados, y que puede usar parte de ese dinero para financiar una demanda que exige que el Vaticano descargue los términos del acuerdo. Vamos, que se haga público a qué acuerdo ha llegado el Vaticano y el Partido Comunista Chino. Son signatarios de un acuerdo que prohíbe lo que hizo. Es muy específico que no se pueda hacer lo que hicieron. Sobre los políticos como Matteo Salvini, Jair Bolsonaro, Trump, Salvini ha dicho que el Papa tiene que dejar de señalarles con el dedo. Lo que el Papa y la gente de su alrededor están haciendo es señalar continuamente que estos son los chicos malos. De aquí es de donde vienen todos los problemas. Esto solo llevará al desastre. Y eso tiene que parar. Bannon compara a Trump con el Papa. Dice que los dos dan noticia cada día y que saben cómo dejar caer un titular. Son muy similares en el tema de captar la atención periodística. Aun con todo, Bannon reconoce que el Papa es un luchador y que admira ciertas cosas de él. Todas estas informaciones las he recopilado gracias a
Euskera y a Xiomara. Os dejo el enlace a su Twitter y a su blog debajo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que podrá llegar a verse este caso? ¿La ley Rico encausando a la Iglesia en Estados Unidos? ¿Realmente se lo merecen después de todo lo que están haciendo, de no defender los ideales que supuestamente tienen que defender, de ocultar la pederastia y de blanquear dinero con el Banco Vaticano? Es lógico que algún cristiano, realmente cristiano, que cree en los ideales que originalmente llevaron a la Iglesia Católica, que originalmente hicieron triunfar a la Iglesia Católica en Europa, pues se haya cansado de este falso papa, de esta hipocresía eclesiástica y de esta mafia corrupta en la que está metido el Vaticano. Un saludo y hasta la próxima.